actuales con un respeto a la decisión del ciudadano? Sí. Pero también hay gente que tiene la trampa como regla. En varios que vamos a hacer con líderes del Partido Revolucionario Dominicano, que es el partido que está ahora mismo en el gobierno de la República Dominicana. Hemos traído a estos líderes que quieren presentarse como candidatos a la presidencia en nuestro partido cuando vengan las elecciones 2024. Entonces esta conferencia se llama El cambio político y la diáspora dominicana. Aquí vamos a hablar de las necesidades de la diáspora, las personas que viven fuera de su país, cuáles son sus necesidades, en qué se le puede mejorar, cómo puede hacer el gobierno desde su país para hacer facilidades para que a esas personas puedan tener, un ejemplo, pasaporte a tiempo, para cualquier proceso que tengan que hacer dentro del país donde viven, en este caso Aruba, y muchas facilidades que podemos obtener por vía de nuestro gobierno a través de las sedes consulares y todo lo que tiene que ver con el dominicano en el exterior. Buenas noches. La personalidad que vino se llama Guido Gómez Mazara, un abogado ya de larga data. Él quiere ser precandidato presidencial para tener el chance de ser presidente allá del país. Y entonces él tiene una conferencia aquí donde va a explicar y va a escuchar la necesidad del dominicano aquí en Aruba. He venido en la intención de tener contacto con los dominicanos que están establecidos aquí en Aruba, porque es importante la diáspora, no solo por lo que representa en términos de dignidad de la dominicanidad fuera de República Dominicana, sino porque también en términos electorales tiene una representación significativa. Aunque el pasado proceso electoral los dominicanos no pudieron votar por el tema del COVID-19 y la pandemia, pero la potencialidad electoral de nosotros es evidente y por eso venimos a conversar y a escuchar a mucha gente aquí. Yo pienso que en definitiva nosotros estamos construyendo una dominicanidad en la distancia y lo que hay que hacer es incorporarlo a las políticas públicas desde el gobierno de República Dominicana. No reducirlo al ámbito de una designación consular, sino fortalecer los mecanismos como el de representación, el de comercio, porque es una forma interesante de seguir contribuyendo con este puente entre dominicanos que viven, en este caso, en Aruba. Tenemos planeado hacer más charlas con más personalidades para que tengan la oportunidad de conversar con sus ciudadanos y darles sus planes que tienen ellos para esos dominicanos que residen aquí en Aruba, porque ellos deberían votar por esos candidatos. De ellos llegaron aquí por opciones de carácter familiar, por opciones de carácter laboral, y han contribuido a mantenerse tan dominicanos como el que más, aunque tengan muchos años aquí. Estamos muy agradecidos de ese gesto y yo aspiro y espero que seamos capaces de devolverle a ellos eso.